Dios les bendiga. Continuamos entonces con la predicación edificando el muro, segunda parte. Nehemías capítulo 4, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Dios eterno, gracias te damos, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, por este buen tiempo, hoy domingo en la tarde. Ayúdanos, Dios, a poder discernir lo que tú quieres hablar a nuestra vida hoy, Dios. Llénanos de tu Santo Espíritu. Gracias, Dios. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, para que tú, Señor, sea quien escudriñes en nuestro corazón. Ayúdanos a tomar decisiones. Y gracias, Dios, por tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Bueno, esta mañana tocábamos el tema precisamente de edificando el muro en su primera parte. Y decíamos allí, en cuanto a la primera sección, cuando construyes murallas, siempre vas a tener oposición. Allí hicimos un inciso. Ese inciso tiene que ver con una pregunta que contiene ricas lecciones al responderla con la palabra de Dios. Y la pregunta es: ¿qué tácticas usó el enemigo para desanimar a Nehemías y cómo éste respondió? El primer punto es que lo primero es que el enemigo hace escarnio, es decir, burla ofensiva y humillante que se hace con la intención de herir y ofender. Para el caso específico de Nehemías y después la aplicación que hicimos es con el fin de que haya desánimo y se detenga la obra. En torno a ello, también en un segundo punto quedamos allí, y el segundo punto o la segunda táctica como tal que usa el enemigo para desanimar, para ofender, para frenar o intentar frenar la obra, desanimándote, es precisamente la conspiración y posible ataque del enemigo, ¿sí? Vamos un momento al capítulo 4, versículo 8. Dice allí la palabra de Dios: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Sí, muy importante que usted esté allí en el contexto conmigo. La conspiración es ese acuerdo entre partes para ir en contra de alguien. Solo se busca hacerle daño, desanimarlo, para este caso en particular, y que se detenga, que pare la obra. Allí se emplea, fíjese muy bien, el asedio y la guerra psicológica. Lea por favor el versículo del 10 al 12. Dice allí la palabra de Dios: y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Qué increíble, ¿verdad? La idea es que Nehemías, el pueblo, usted y yo nos debilitemos, nos desanimemos, que nos asustemos, que quedemos inmóviles, así como como se cita en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, que indica que el diablo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Y fíjese, muy importante el tema de la forma como el enemigo intenta de alguna manera calar con los pensamientos,
de alguna manera reiterando la misma idea, el mismo asedio, la misma amedrentamiento en la mente en este caso, de los creyentes. El versículo 12 dice, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, el enemigo quiere posicionarse en tu pensamiento, que tú nada más pienses en ese problema, que te desanimes en virtud de que él lo presenta en reiteradas oportunidades. Y esto no es nuevo. Aquí también, por ejemplo, en Nehemías capítulo 6, 2 capítulos posteriores, vemos lo siguiente: Sanbalat y Gesem, versículo 2, enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensaje diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Escucha muy bien. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo le respondí de la misma manera. Evidentemente, el enemigo reitera aquellos pensamientos negativos, aquel asedio, aquel amedrentamiento en tu pensamiento para debilitarte y para que cese la obra, para que te desanimes. Pero esto tampoco es nuevo en ese sentido. También en primer libro de Samuel, allá con respecto a Goliat y David, si se acuerda de ello, primer libro de Samuel, capítulo 17, dice así la palabra de Dios en el versículo 10. Versículo 10 dice lo siguiente, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron ¿qué? Gran miedo. Ahora fíjese el versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Esa es la táctica del enemigo: asediarte, martirizarte, golpearte con esos pensamientos nefastos, esos pensamientos de desánimo que vienen a ti. Y si permites que calen en tu mente, va a tener graves consecuencias. No solamente te vas a desanimar, sino que la obra va a cesar, que es realmente lo que desea y quiere el enemigo. Allí mismo en primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 24, y todos los varones de Israel que veían aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Es sencillo, el enemigo susurra a tu oído, si sirves al Señor, vas a pasar hambre. También puede susurrar allí a tu oído, fíjate, sirves al Señor y cómo pasas trabajo. Te puede decir de igual forma también, ¿vale la pena tanto esfuerzo, tanto esforzarte en esto o en lo otro? Ahora fíjese algo muy importante, porque el punto acá no es solamente el hecho de la táctica que usó el enemigo para desanimar a Nehemías y al pueblo que construía con él aquel muro, sino también algo muy importante. Y aquí viene la aplicación relevante para nuestra vida. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Qué hizo Nehemías entonces? Nuevamente oró al Señor con el pueblo y se puso en marcha, oración y acción. Lean los versículos 9 y 13 del capítulo 4 de Nehemías. Escuchen muy bien acá. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Ahora vamos a leer el versículo acá, ya te voy a decir, el versículo 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Qué maravilloso esta porción de la palabra. Allí Nehemías, frente a la conspiración, frente a la guerra psicológica, toma aliento en lo único importante al enfrentar la adversidad, la batalla. Escuche muy bien, la guerra espiritual. Y mire lo que dice el versículo 14 que hizo también Nehemías allí con el pueblo. Después miré y me levanté y dije a los hombres y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Es sencillo, hermano. Vamos a verlo esto en 2 puntitos. El primero, Dios está con nosotros. Es su batalla. No debemos temer. Debemos recordar que Dios va delante de nosotros.
2, debemos estar conscientes de la defensa que debemos dar por nuestras familias, que debemos defenderla, inclusive exponiendo nuestra propia vida. Ellos son el afecto natural. Y ahora fíjese todo esto en qué confluye. En concientizarnos de algo muy importante que está en el versículo 15. Dice allí, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, que la idea era desanimar, que la idea era que hubiese un amedrentamiento para que cayese toda la obra allí, para que cesase la obra, el fin era ese. Entonces, debemos recordar lo que indica el versículo 15, muy importante. El versículo 15 dice algo acá que debe llamar poderosamente la atención en nosotros. Y cuando oyeron nuestros enemigos que habíamos entendido y que Dios había, escuche muy bien, Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Recuerda esto, muy importante, mi querido hermano, mi querida hermana. Dios es quien desbarata el consejo de los malos. Confía plenamente en tu Señor. Ahora bien, finalmente, ya tenemos el punto 1. El punto 1 era referente a cuando construyes murallas, siempre vas a tener oposición. Y ahora el punto 2, para ir concluyendo, es el siguiente. La actitud al construir las murallas. Está allí en Nehemías capítulo 4, versículo del 16 al 23. Y para redimir el tiempo, voy a ir directamente al punto. La actitud al construir las murallas está básicamente, la estrategia que Dios nos da está en el versículo 17. Nehemías 4, versículo 17 dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Sí? Y en la otra tenían la espada. Es decir, es una combinación perfecta entre esto. Por favor, piense muy bien, analícelo muy bien, porque a la par de que si el enemigo ataca, quiere de alguna manera posicionarse allí en nuestros pensamientos, quiere afectarnos, debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Y es muy importante que sepa usted que la estrategia del versículo 17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada, esto es una combinación perfecta entre esto. Letra A, estudiar la palabra, orar, actuar, testificar y vivir la palabra. O pudiese ser también B, escuchar la palabra, meditar, guardarla, obedecerla, ponerla por obra. Y letra C, practicar lo que predicas, velar y orar. Finalmente, mi querido hermano, mi querida hermana, qué importante es que tomes conciencia de que mientras más avances sirviendo al Señor en la obra, vas a tener más oposición por parte del enemigo. Pero ten ánimo para edificar, para construir, para mantenerte en la voluntad del Señor y recuerda que el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y tú, mi amigo, que escuchas, que ves esta corta predicación, ¿qué de ti? Para que tu vida permanezca para siempre, debes depositar tu confianza en Cristo Jesús y recibirle como Señor y Salvador. Él es la roca, Él es el fundamento, Él es la muralla que necesitas. Vamos a cerrar en oración. Amantísimo Padre, Dios eterno, gracias te damos, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias por tu amor, por tu paz y por tu fidelidad. Dios, haga usted con esta predicación en primera y segunda parte, como usted quiere, Dios. Llévela a los corazones, hable a nuestra vida, se lo pedimos. Y añoramos, Dios, que a través de su Santo Espíritu nos llene, podamos rebosar y gozarnos hoy domingo, Dios, en tu santa y bendita presencia, ante tu santa y bendita presencia. Te damos gracias, Dios, por este buen tiempo y sigue trabajando en nuestros corazones, Dios. En el nombre del poderoso Hijo, tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, oramos. Amén, amén y amén. Dios le bendiga.